Si no sabes cuidar de ti, ¿cómo vas realmente a cuidar a otros? Y eso parece obvio, pero no es cierto. Muchas veces nos abandonamos física y emocionalmente en el proceso. Eso lo vamos a estar hablando hoy con Adriana Luz Vázquez desde Argentina. Soy Janet González Moretti, mentora en liderazgo consciente y transformación femenina y tu host para esta serie de MS en Red. Adriluz acompaña a mujeres que se cansaron de sostener vínculos desde el sacrificio. Su trabajo integra profundidad emocional, conciencia, espiritualidad, autoconocimiento y reprogramación interna para ayudar a otras mujeres a reconectar con su propio valor y que puedan construir una vida donde ellas también sean la prioridad. Adriana, bienvenida a MS en Red. Me encanta tenerte aquí, me encanta tu desafío, aunque realmente es un desafío que nos toca las fibras a todas nosotras. En su mayoría realmente nos movemos desde un espacio de una pobre percepción de nosotras mismas. Entonces, tú traes el desafío de amor propio. ¿Qué es? Se dice, lo hablamos, pero es tan complejo y es tan profundo que toma todo un proceso llegar ahí. Así que te agradezco infinitamente que seas parte de M100 y que hayas traído este desafío que impacta todas las áreas de nuestra vida. Bienvenida a M100 Red. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy contentísima de estar acá, de formar parte de esta red de mujeres de M100. Cuando escuché la propuesta, realmente fue hermoso lo que estabas planteando y dije, quiero formar parte, quiero contar mi historia, quiero inspirar a otras mujeres a que también puedan lograr lo que están buscando y nada, agradecida de compartir este espacio con ustedes. Adri, y vamos directo a lo nuestro, o sea, amor propio. ¿Qué es? Vamos en el concepto y de ahí obviamente entras, porque para llegar ahí es que la vida estaba desafiando por distintos ángulos y distintas maneras, pero ¿qué es en contexto general? Porque como tal, esto es lo que tú ahora enseñas y trabajas a otras mujeres a verse, a amarse, a realmente salir desde su verdad. ¿Qué es amor propio realmente? Bueno, desde mi experiencia quiero decirles que no fue nada fácil llegar al amor propio, entre comillas. ¿Por qué digo esto, no? Porque idealizamos el concepto, ¿no? Te tenés que armar más, tenés que tener amor propio, te tenés que aceptar muchas cosas que en realidad son remil difíciles a la hora de aplicarlo. Claro. Claramente nos está pasando algo porque no lo podemos entender, quizás haya un bloqueo, quizás haya un patrón de comportamiento, una creencia limitante, lo que fuese, o quizás más experiencias que respalden esa versión de nuestra que hace que, entre comillas, no nos valoremos. Entonces ahí aparece el concepto de amor propio. Amor propio básicamente tiene que ver con valorarse, amarse y saber que yo, como cualquier persona en el mundo, tiene algo para dar. ¿Sí? Y no es que uno sea más que el otro, sino que yo tengo que aprender primero a apreciar quién soy y hacia dónde quiero ir para transmitir eso también a los demás. Entonces, la típica también cuando empiezan, no, porque para que te amen te tenés que amar, sí, realmente es así, porque lo que doy, recibo, y si me lo doy primero a mí, obviamente va a llegar más rápido. Eso se aprende. Lo tuve que aprender, no fue fácil, pero no es tampoco una idea que es imposible de alcanzar, simplemente es con prácticas cotidianas que nos reafirmen en esa nueva realidad que tanto nos cuesta o nos costó sostener. Claro, y mira, dos cosas mientras hablaba justo y vine detrás de cámaras antes de grabar, hablamos de Bashar. Y justo son dos puntos que uno que él dijo, dice, si tú te dijeras todos los días esta frase, yo soy quien yo soy, y es suficiente cuando yo lo escuché. Y es que yo soy quien yo soy, punto, Janet, Adriana, cada una de nosotras tiene una verdad, tiene algo, solo que claro, que en todas estas capas, en todas estas sombras que vamos creyendo que, bueno, las sombras están, los miedos están, todo eso, esos patrones inconscientes, esa programación está, pero es que no nos reconocemos, está ahí justo ese, más allá del amor propio, es que todavía no está el reconocimiento de quién somos, entonces, ¿cómo puedes amar? Algo que todavía no puedes ver, no puedes entender, no puedes, o sea, entonces lo que vemos son las imperfecciones. Entonces, claro, se hace muy difícil. Entonces hay que como que cruzar ese umbral, ese muro de cosas que no somos, son percepciones nuestras. Entonces ahí empieza ese espacio donde puedo.
empezar a reconocerme y moverme desde otro espacio. Pero para eso, bueno, a mí me ha tomado, todavía estoy trabajando en eso, entonces casi 54 años en el espacio. Entonces, no, se dice bonito, por eso quería tocar este tema, porque pudiera parecer que no es dentro del liderazgo profesional, pero es que impacta todo, o sea, en cómo nos vemos, es así como salimos al mundo, ¿no? En todas nuestras relaciones. Entonces, ¿qué pasaba con Adri? Aquí vamos al punto. ¿Qué pasaba con Adri? Sí. Que empezó a ver que la realidad vamos a decirlo así, violentándola, ¿no? O sea, realmente aquí no me estoy viendo, no me estoy sintiendo. ¿Dónde es que tuviste que pararte y decir, aquí hay trabajo que hacer? Porque definitivamente la realidad tampoco comete errores, ¿no? El universo, no hay error en el universo. Entonces, esa realidad que me está confrontando también es el mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con Adri para decir, aquí tenemos que movernos y entender diferente? Bueno, quiero contarte un poco y contarles a todas las que estén escuchando esta parte. Me resultó muy importante que menciones esto de sentirse suficiente, Ujú, ya siendo quien uno es, porque ahí está una de las grandes heridas o dolores que tenemos la gran mayoría de las personas en esta humanidad, el no sentirse suficiente, ¿no? El saber que tenés que ser más para o lograr esto para, si no me quieren es porque algo me falta, algo ujú, está mal en mí, y es realmente lo que a muchas personas les está pasando en cualquier ámbito de sus vidas, ¿no? Porque esto no se trata de simplemente yo en vínculos. Se trata de yo y el mundo, en mis proyectos, ujú. en los negocios, Sí, sí. en mi vida cotidiana, en mi familia, en mis compañeros de trabajo. Entonces, sentirte suficiente comienza en uno, no tiene que ver con el otro en sí, porque si no, ahí yo ya me voy a sentir incompleta, siempre, porque va a depender de un otro, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tuve que aprender a lo largo de mi vida. Yo actualmente tengo 40 años, que experimentados en muchas escalas, pero mi clic fue a partir de mi maternidad. Yo en ese momento fui mamá soltera, lo que me llevó a darme cuenta de que toda la idea de la vida que yo tenía estaba completamente errada o no me estaba funcionando. De repente me encontré siendo mamá de un ser que traje al mundo por decisión propia y que tenía que darle herramientas para que ahora él pueda hacer en la vida. Eso a mí me hizo un antes y un después. Y empezaron muchas crisis, reiteradas crisis. Crisis laboral, crisis financiera, crisis propia interna, crisis en mis relaciones, en mis asociaciones, con mis amigos, en mi trabajo. Entonces me di cuenta que yo estaba viviendo una vida donde respondía siempre a los demás. Siempre había una dependencia, dependencias laborales, dependencias emocionales, dependencias económicas, y yo era si existía alguien más. ¿Sí? Ahora la vida me estaba desafiando, me estaba diciendo, tenés que cuidar de un uno que quiere ser en el mundo también, y vos quién estás siendo. Entonces, ahí Uf. empezaron, obviamente desembocó en una crisis de sanación física, estaba muy enferma, me dijo la vida, para acá y date cuenta de cómo estás yendo o hacia dónde querés ir, ¿sí? Y si no te sabes cuidar vos, ¿cómo vas a cuidar a otro, ¿no? Entonces, ahí empezó mi camino. Pasé, me llamaron mucho las terapias alternativas, comencé desde Reiki hasta espiritualidad Ujú. nórdica, chamanismo andino, terapias florales, constelaciones familiares, biodecodificación, Claro, coaching. en esa búsqueda de entenderte. Pero quiero parar ahí y retroceder un Sí. poco porque justo es que la vida siempre va a encontrar una manera de traernos el desafío y de hacer el clic, pues, o sea, si esto no está pasando, y seguramente esos red flags, esas banderitas estaban, esas alertas estaban ya, solo que claro, no las vamos atendiendo y es como me estoy desgastando por el otro, como dijiste justo cuando, si Ujú. no te sientes suficiente, vas a depender del otro. Claro, es ya la mirada del otro y nunca va a ser suficiente porque está desde una percepción buena o mala, lo que sea, pero es una percepción de otra persona. Entonces, nunca va a ser
realmente quién Adriana, quién cada una de nosotras somos. Entonces, claro, cuando ya llega todas estas alertas así, aquí viene la vida a traerte, ¿no? Fue a través de tu hijo, pero a veces a través de una separación también, a veces a través de una pérdida económica o algo. Entonces, en ese momento de crisis, que es cuando la vida nos dice frena, que aquí tenemos que atender esto. Entonces, qué hermoso a mí también. No me pasó no tengo hijos yo, pero justo me pasó también como que nada estaba funcionando y empecé a cuestionarme qué rumbo tenía mi vida. Y más o menos era a los 33 años empezó esa búsqueda interna y fue con toda, cuando estabas describiendo todas las terapias, yo también empecé con el Reiki, y todo, todavía, tú sabes, hago todo eso y se fue ¿Mm? desarrollando este mundo de decir, claro. Aquí hay mucho más, pues, o sea, no es nada más todos los planes de la mente, porque todos los mapas, la riqueza estaban, tú sabes, todos los deseos, todo escrito, y porque esto no está pasando, y otras cosas sí estaban pasando cuando ni las había pensado. Entonces empieza a moverse que es la frecuencia, dónde estoy, dónde están todos estos bloqueos y que es la vida diciéndome de que esto no se está abriendo, ¿no? Entonces fue como todo un camino que es el que tú empezaste también, pero justo es que esos momentos oscuros de la vida, lo quise decir aquí así como para frenar, porque es que todos, eh, la vida nos los pone, a través de cualquier situación te hace frena y revisa y recapitula y vamos a ver realmente dónde está. Claro, otras personas pueden que no tomen la lección y entonces simplemente pasan la situación y se repite, pero en este caso el poderte frenar e ir buscando respuestas, que el proceso es muy doloroso, ahí ese sí es el antes y después. Un poco más lento de lo que quisiéramos, pero ahí sí es el antes y después. Totalmente. Y todo este proceso que yo viví, claramente no todos lo viven de la misma manera, con los mismos temas. El tema es darse el valor, ¿no? En ese momento yo aceptaba cualquier cosa con tal de no sentirme que no era suficiente, o que no me elegían, o que algo estaba mal en mí. Entonces, además de estas crisis de sanación que tuvieron que ver con lo físico, empecé a sanar emocionalmente, mentalmente, porque habían un montón de creencias limitantes, patrones, miedos que yo también tenía que liberar para convertirme y habitar esa nueva Adri, donde ve el mundo desde otro lugar y sabe que puede lograr todo lo que ella quiere porque es suficiente y porque tiene lo que necesita para lograrlo. Por supuesto, en el camino nos topamos con muchas técnicas o muchas herramientas o recursos o personas que nos ayudan en el camino, ¿no? A poder entender lo que me está pasando o por qué repito y repito y repito. Y acá voy a citar algo que me enseñó un maestro en el camino, que es, el dolor es inevitable, a todos nos va a doler y si nos duele es porque algo tenemos que cambiar. Ahora, el sufrimiento sí es una elección. Es porque yo decido quedarme ahí en modo víctima o en modo, ay, las cosas me pasan a mí, bueno, es que yo no tengo oportunidades, pero bueno, es que yo nací estrellada, como dicen, y otros con estrella. No, 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 no se trata de eso. Se trata de que nadie tiene la vida resuelta y por más que algunos tengan las cosas más acomodadas que otros, también están pasando por procesos, también están pasando por aprendizajes. Y todo lo que yo estoy hablando acá fueron también años, eh, pero se aprendió, ¿no? No es que yo ya venía con el chip, ¿no? Lo aprendí. Y eso es lo que queremos transmitir con todas estos encuentros o quizás nuestra voz, inspirar a otros a que también se puede, a que no es que yo soy un privilegiado y vos no. No, no, no. Sino que todos podemos hacerlo, pero hay algo que aprender, algo que cambiar para convertirme en esa nueva persona que tiene lo que yo quiero tener, ¿no? Yo recuerdo que yo siempre decía, para sostener esta nueva visión y sostener realmente los sueños y eso, se requiere valentía, porque para ser feliz necesitas ser valiente, porque es que sin no quedarnos, ay, soy feliz, no, porque para poder llegar a ese punto. Hay que atravesar la oscuridad, hay que atravesar todos esos patrones, todo eso que decían los pensamientos, nuestras creencias, obviamente. Hay tantas terapias ahorita y tanta información disponible que realmente puedes iniciar el camino. O sea, tú eres terapeuta, yo soy terapeuta, mentoras, o sea, en distintas, nosotras, pero también hay cantidad de personas. Entonces, ya no es que la información no está disponible, es si uno está la persona está disponible a decir, ok, quiero ver qué realmente es lo que está pasando. Entonces, eso requiere valentía. Pero definitivamente.
Una frase que pueden usar aquí, que yo recuerdo la usé mucho en un momento, y es que pedirle al alma, que me pueda ver a través de los ojos del alma y dice, por favor, limpia esta pobre percepción que tengo de mí. Entonces es como porque el alma no nos ve con todos los defectos que nosotros nos vemos. Esa no, ni Dios, ni el universo, como lo llames. Es nuestra percepción. Entonces como que, por favor, quiero verme a través de tus ojos, ¿no? Entonces, limpiar esa pobre percepción de ti misma. Entonces, si lo puedes decir, si eres honesta, el proceso es muy incómodo, este tipo de proceso, pero si puede ser despiadadamente honesta, podemos ser despiadadamente honestas con nosotros mismas. El otro lado realmente es mucho más hermoso, mucho más fluido, mucho más ligero también y expandido. Tal cual. Sí, 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 totalmente. Eh, y yo quiero también traer esto, porque mencionaste, ¿no? Todos tenemos algo por ahí que decir, ¿no es? O Ujú. sea, somos terapeutas, pero hay personas que también tienen, y esto, ¿no? Lo aprendí cuando me convertí en mentora de amor propio, ¿no? Porque yo Ujú. pensaba que para ser mentor tenía que tener un título universitario o ser una voz con súper reconocimiento. A ver, entendamos que ser un mentor es haber pasado por una experiencia, por un proceso, lo entendí, lo aprendí, lo trascendí y ahora te lo puedo contar y enseñarte a que tengas los resultados en menos tiempo que en lo que me tomó a mí. Exacto, es tu Entonces, verdad. animar a Es desde también. tu verdad, desde tu Ah, recorrido, exacto, haces esa mentoría, claro. Ujú. tal cual. Entonces, animar también a que saquemos esa voz interior y decir, no, pero yo también tengo algo que contar. Y como yo, que pasé este proceso, hay un montón de mujeres, de hombres en el mundo que están pasando por lo mismo y no saben, ¿no? Claro, Y no lo saben y necesitan darse cuenta para trascenderlo. Y yo los puedo ayudar. Entonces, animarse también a eso. Yo antes tenía pánico a me hablar en encanta. público, me ponía colorada, me temblaba la voz, no quería, me ocultaba, ¿no? Porque no quería que me vean. O sea, no quería mostrar mi esencia. ¿Por qué? Porque yo no me valoraba. Yo pensaba de que tenía algo malo en mí, ¿no? Que por más que yo hacía todo lo que me pedían, no era suficiente. Nunca, siempre necesitaban más. Entonces, bueno, hago lo que puedo y me oculto todo el máximo tiempo que puedo para no que nada me perturbe, no sentirme mal o que me dañen, ¿no? Y eso también le pasa a muchas personas que piensan de que lo que dicen, lo que sienten, está mal. Y en el proceso uno se reconoce y empieza a darse ese lugar y a habitar esa persona que tiene tanto para dar y tanto para servir al mundo, porque todos tenemos una misión, un propósito, y en el camino hay que descubrirlo. Y lo descubrimos después de estas crisis que nos tambalean el tablero y nos hacen ver de que hay mucho más. Y tu alma, como bien también lo decís, siempre nos está diciendo y dando señales para que descubramos esa versión que venimos a dar la mejor, pero que todavía no la podemos ver. Claro, no la estamos habitando. Entonces, claro, y muchas veces me da risa lo que dijiste, en risa porque a mí también me temblaba la voz, o sea, y literalmente te quedas petrificada frente a la cámara y que, ¿qué voy a decir? Y hasta, te puedo decir, hasta hace nada, todavía me pasaba y que "Ay, voy temblando aquí, vamos, lo hacemos". Entonces, parte Tal de ese cual. aprendizaje es poder ir soltando las capas de eso y llegar a ese espacio donde esto ya lo viví, lo trascendí, esto es Ujú. importante para alguien más. Entonces, cuando podemos empezar a hacerlo así, es la, la, la valentía que nos permite poder salir al mundo a pesar de ese miedo y eso. Y poco a poco, obviamente, después ir entendiendo por qué todavía hay cosas que nos disparan totalmente. Para mí era, necesito que sea elocuente el mensaje, que se sienta, que sea coherente. Entonces, después también tuve que ir viendo por qué esta necesidad de que sea tan de esta manera, sí, más bien, qué bonito que sea más libre. Entonces, claro, vienen también otros patrones que están adentro, está esa vocecita diciendo atrás. Entonces, seguimos el trabajo continuo, pero es muy importante esto. Y una de las cosas, no necesariamente aquí todos los que nos escuchan tienen negocios propios, pero realmente el emprender, el crecimiento personal y el emprendimiento van de la mano, porque es que ese negocio te va a retar
de unas maneras, que es que ahí está tu propia sombra y tu propio, cómo te estás viendo y cómo puedes salir al mundo, o sea, ahorita porque tenemos que hacer un video, o sea, porque los clientes están apareciendo, no están apareciendo, entonces siempre son esos reflejos que nos van diciendo, aquí estás, aquí todavía esta parte hay que trabajar, hay que atender, pero que no sea desde el agotamiento o otra vez, a veces se siente como agotamiento, pero cuando podemos traer conciencia y hacer la lectura rápido, viene aquí partes de la integración y cambia, y la realidad empieza Ujú. a cambiar y movernos diferente. Entonces, esto es súper importante. Adri, detrás de cámaras, unas cosas que hablábamos era porque el Sí, amor propio se dice bonito, pero es que se tiene que habitar, ¿no? Tenemos que sí. aprender a habitarnos y es parte de poder habitarnos en cuerpo, habitarnos en la realidad, habitarnos en la vida, ni quedarnos desde una de las cosas también que nos pasa para demostrar nuestra valía, sobre todo es eh, hacemos y hacemos y hacemos, porque claro, así nos van a querer, nos van a aceptar y bueno, valemos más mientras más hacemos. Entonces, como no permitirnos ni siquiera el descanso, el goce, no, hemos dejado mucho de nuestra parte femenina, esa de abrazarnos, de maternarnos, o nos vamos al otro lado también, demasiado, nos quedamos ahí nada más. Entonces, es en la integración de esas partes que yo me pueda permitir, parte del amor propio, es permitirme esos espacios de disfrute, de gozo, de habitar mi vida mientras voy accionando. ¿Cuál ha sido el cambio más radical que Adriana ha visto en Adriana para habitarse diferente? Bueno, primero principal, entender de que no nada me va a hacer daño si yo no lo permito, ¿no? Ujú. Eh, También es la perspectiva que yo tengo de las cosas, cómo yo manejo emocionalmente esa visión. Pasa de que vivimos en una sociedad, o por lo menos la gran mayoría de la persona y el hombre occidental, viven en un mundo de consumo constante, todo es rápido, donde hay que hacer y tener resultados ya, 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 y eso te lleva al éxito, más haces, más concretás. Bueno, y la escuela también te pone ese chip. ¿Y cuándo te pones a pensar en cómo te sentís, si te genera comodidad, si no te genera comodidad, si sos para eso o no para eso? Tienes que ser funcional, te dice. Entonces, no dejamos estar con nuestras emociones, pero cuando rebalsa el vaso, porque algo no nos llena y no todo es para todos, es que empiezan estos cuestionamientos y demás. Bueno, yo claramente encajar quería encajar en una sociedad, en una familia, en un modus operativo que no era yo. Que me dijeron las cosas se hacen así, para eso si vos lo haces así, vas a obtener esto en la vida, Claro. y obtener esto en la vida es la felicidad. Entonces yo viví mucho tiempo con esa idea hasta que me di cuenta que, primero, yo era distinta, mi forma de ver la vida era diferente, me sentía mal con eso, me sentía rara, me sentía fuera de la caja. Mm. Cuando hoy en día te dicen, salí de la caja. Entonces, eh, en ese momento yo estaba completamente en un viaje existencial y hasta en una completamente rechazo de mí misma, porque digo, ¿cómo yo voy a responder si no sé cómo hacerlo y tampoco quiero? Entonces, cuando dije, me voy a escuchar, a ver, porque si yo ya entendí, obviamente leí libros, buscaba respuestas, hacía terapia, hablaba con gente, pedía opiniones y ahí empecé a armar una nueva idea, porque sabía que había algo mal que tenía que ser cambiado, lo que no sabía era qué. Entonces empecé a buscar información, a investigar y ahí me di cuenta que me tenía que conocer a mí primero, para poder decidir y elegir desde lo que yo quiero y lo que me hace bien para poder ser alguien que realmente sea funcional, si quieren, pero se sienta feliz. Una mujer no puede construir una vida, un negocio, un liderazgo sólido si continúa abandonándose a sí misma constantemente. Porque muchas mujeres saben trabajar, resolver, sostener vínculos, responsabilidades, pero cuando nos toca sostenernos emocionalmente, nos desconectamos. Y eso inevitablemente impacta nuestra manera de vivir, de decidir, de construir nuestros negocios.
Porque una mujer que vive desde el agotamiento emocional duda de sus decisiones, se minimiza al mostrarse, se desgasta en dinámicas que no le corresponden, posterga lo importante y termina liderando desde la supervivencia, no desde la visión, no desde la dirección. Y aquí es donde el EVA toma sentido, no como un espacio de motivación momentánea, sino como un entrenamiento para construir una identidad más coherente, más estable, capaz de sostener expansión real en la vida y en el negocio. Porque el liderazgo no comienza afuera, comienza con la relación que tienes contigo misma. Dentro del EVA aprendes a regularte cuando algo te mueve, a dejarte reaccionar desde patrones automáticos, sostener decisiones alineadas incluso en la incertidumbre, poner límites sin culpa, construir una estabilidad interna que te permita liderar sin perderte en el proceso. Por eso en el EVA no podemos decir que trabajas solamente un crecimiento personal. Trabaja la identidad que sostiene tu expansión. Porque vivía triste, vivía mal, vivía, me sentía rara. ¿Quién me va a querer así? Bueno. Y encima en mi interior yo hacía las cosas diferentes porque esa era mi impronta. Entonces tenía como una lucha interna en ser quien el mundo quería y ser quien yo quería ser y lo que me iba a salir bien. Entonces ahí empecé a conocerme tras crisis, pero fui aprendiendo. Y lo que yo aprendí para poder hoy entenderme y sí ponerme firme en lo que yo quiero y no dejar que nadie calle mi voz y no ponerme en modo guerrera frente al mundo, sino, a ver, yo reconozco que vos sos Desde alguien tu y yo verdad. también, que vos tenés un Exacto. lugar y yo tengo, pero Ujú. no tengo por qué sí o sí seguir los patrones que vos me impones. Entonces, para eso me tuve que conocer a mí. Aprendí un montón de creencias limitantes, de neurociencia, de todo lo que es miedo, porque la realidad es que en la mayoría de los casos respondemos a través de nuestros miedos, de nuestras creencias y nuestro ego, que nos Ujú. dice defendente de todo eso que es hostil. Y yo vivía encapsulada pensando que el mundo me iba a dañar. Entonces, si yo no respondo como ellos quiero, como ellos quieren, me van a dañar. Claro, Entonces me encapsulé, exacto. Y me estamos guardé entonces para mí siempre. misma y dije, sí, y además y dije, y el que quiera realmente conocer la Adri que tengo para dar, la tiene que remil luchar, tiene que sacar, o sea, y seguía dando ese, como el otro lo tiene que hacer. No, ahora me convertí en otra Adri con más confianza en mí misma, que es lo que ayuda a las personas a que puedan lograr que no necesitan un agregado más, sino que necesitan potenciar lo que ya son. Para eso necesitan creer en sí mismos. Mucho trabajo desde el interior hacia el exterior, ¿sí? Porque, Claro. bueno, eso es lo que Y aprendí. justo, y te quiero para que retrocedamos justo esa parte de que, Sí, porque cuando vemos el mundo hostil, que lo vemos, o sea, y muchas veces justo en las relaciones donde estemos, viene esa parte en distintos grados, ¿no? Pero lo podemos ver así. Claro, nuestro sistema nervioso está en una alerta constante, me tengo que defender, entonces es esa parte de voy, claro, puede ser hasta guerrera, puede ser muy funcional, pero desde un espacio donde es como si siempre estuviese algo que te va a atacar. Entonces estás a la defensiva. Entonces es un cansancio, es un agotamiento energético, físico, completo. Y no permitimos que salga la verdadera Adriana, la verdadera Janet. No permitimos eso porque, claro, la van a dañar. Entonces, claro, ese trabajo interno es, primero es la coherencia interna y luego viene la expansión del alma. Entonces, justo esa parte es lo que falta y podernos regular, poder entender que es que el mundo no nos está atacando. Las lecciones, los desafíos, la vida los tiene porque es algo que nos está mostrando, es el reflejo de algo que tenemos que trabajar. Si lo podemos ver desde ahí, ya empezamos claro, puede ser, necesitamos el proceso, pero ya no es que, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Sino, ¿para qué? ¿Y cuál es el propósito de esto? Y una vez que lo trascendemos, esa lección no se aprende, que creo que es parte de lo que tú muestras realmente, que tú enseñas, ¿no? Tres tips, Adri, de quien esté en este proceso, tú sabes, quizás no tiene que estar vamos a decir que no está en su hora más oscura, ¿no? Del alma, pero sí, ya está cuestionándose, ya hay partes donde se siente bien algunos días con quien es, pero no ha habitado completamente su piel, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? Tres tips de yo poderme ver, poder traer ese amor propio aquí a la mesa e integrarlo, porque en teoría esa la tenemos, se habla mucho, es la integración. sí.
Bueno, lo que yo aplico normalmente en mis mentorías y en la gran mayoría de las personas que se acercan en la comunidad de mujeres que tenemos, eh, es mucho trabajar primero en reconocer cuál es esa creencia, patrón o modus operandi que lo tenés como esta es la manera de hacer las cosas o de recibir la energía o darla. Entonces, primero reconocer que hay algo que no sabes qué es, pero que te está manejando un poco la forma de elección, de amar, de dar, de manejarte en el mundo, lo que fuera que lo quieras llamar. Entonces, primero reconocer eso. Para eso hay técnicas de trabajo interno donde uno expresa o se manifiesta su inconsciente, que es básicamente el 95% de nuestras vidas. El Ujú. otro 5 es nuestro consciente que dice, bueno, yo quiero esto, yo quiero aquello, pero el inconsciente es el que te habilita que vos lo logres o no. Sí, Entonces, yo cuando siempre vos digo, querés, perdón, yo siempre sí, digo, el sí, libre sí, albedrío no es libre, o sea, porque realmente el que lleva la batuta, si no lo haces consciente, el que lleva la batuta de las decisiones, de todo lo que va pasando, es el inconsciente, hasta que tú puedas entender y traer eso. tal cual. Y cuando hay algo que no está muy bien en tu vida, y no voy a llevarlo al extremo como que está mal, sino que no Claro. está muy bien o como quisiéramos, empiezan los cuestionamientos y decís, che, pero ¿por qué? Che, pero ¿por qué? Y esto, ¿no? No preguntarse tanto el por qué, porque la realidad es que muchas respuestas no vamos a tener, sino el para qué. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahí empieza a hablar el inconsciente, que es básicamente todo este piloto automático que nos lleva aún queriendo esto, nos lleva por este otro lado, porque a ese hay que convencer de lo contrario. Entonces ahí aparece la segunda herramienta o la segunda parte de cómo yo trabajo, que es trabajar puntualmente en ejercicios, técnicas reales que nos hagan, primero, reconocer eso, que es el inicio de todo y lo que hay que mejorar, cambiar, y llámese patrón limitante, creencias limitantes, miedos, cultura, forma de ser, crianza familiar, Claro, es algo una de ahí es el programación. que me está Ujú, ujú, impidiendo ujú. llegar a donde yo quiero ir, ¿no? Y ser quien quiero ser. Entonces, empiezo a trabajarlo con técnicas bastante prácticas que nos lleven a un cambio de hábitos. Ujú. Porque si yo tengo una creencia limitante, un miedo, fue porque lo habité a ese miedo, Claro. lo habité a esa costumbre, a esa forma de ser, y respaldé con resultados eso que yo ya creí, ¿no? Entonces, no, ningún hombre me quiere porque soy intensa. No, probablemente haya hombres que quieran a mujeres intensas. El tema es que tu sistema reticular buscó lo que respaldaba esa creencia. Sí, Entonces, ¿vos en qué sí, encontrabas? Hombres que no te elegían porque eras intensa, ¿no? exacto. Entonces, es encontrar eso, es encontrar el quid de tu mente de por qué mi energía mental está creando esas realidades constantemente y poder transformarla. Y lo Pero transformo ya generando va. nuevos hábitos. Exacto, Sí, pero para ahí justo, porque mira, siempre te interrumpo, discúlpame, pero no, justo está bien. fíjate que también dos cosas, porque hay unas lecturas aquí también en ese ejemplo que pusiste que me encantó. Uno, claro, te lleva, o sea, como que ya elegí, me identifiqué con esta verdad y esa es la única verdad. Pero hay dos cosas. Uno, que por supuesto lo que dijiste, puede haber hombres que sí se identifican con, tú sabes, que y quieren tu intensidad, por decirte, llena de luz, llena de emociones y eso. Eso está ahí. Pero también puede ser que no seas tan intensa, ¿ok? O también puede ser. ¿Por qué tienes que ser tan intensa? ¿Qué está pasando en ti que necesitas explotar? Entonces, ¿dónde te estás necesitando defender? Entonces, esa parte, cuando ya aquí ya entramos y vemos, wow, es que me dispara, es esto fue lo que me disparó. Entonces, ya ahí empiezo yo a trabajar y más allá de la intensidad o no, empiezo a entender que es que ya no estoy desde la reactividad, sino empiezo a accionar coherentemente. Entonces, cuando nosotras logramos desde esa coherencia interna, eso lo trabajo mucho yo también, justo es frena, entremos en punto cero podamos ver la situación y no quedarnos en la reactividad, porque justo eso es, vamos por la vida reaccionando. Cuando podemos accionar coherentemente, ahí ya cambia. Ahí empezamos justo lo que tú Claro, dices. Entonces, se pueden instaurar estos nuevos hábitos, pero desde el espacio de decir, bueno, ya no estoy en la reactividad, ¿no? Entonces, es claro. como ampliar el concepto. Totalmente. Y esto, primero de darte cuenta qué es lo que vos estás repitiendo, porque lo aprendiste, no Ujú, naciste así, lo ujú. aprendiste.
Ahora tenés que entender que tenés que aprender algo distinto, distinto, diferente, que te lleve a otro camino. Y ahí viene la tercera herramienta o la tercera etapa de cómo yo veo todo esto, es poner en práctica ya un nuevo ser consciente que lo sostenga, porque no neguemos que no es que yo una vez que aprendo algo lo cambio rotundamente. Llevo años siendo así. Mi sistema está acostumbrado, ya se adaptó a eso. Entonces, mi diálogo interno también va a tender a boicotearme cuando esté cambiando o cuando yo quiera ver una realidad distinta y la esté más o menos comprendiendo, va a aparecer una resistencia, va a aparecer nuestro ego, van a aparecer las viejas versiones que van a querer boicotear esto. Entonces, la tercera parte ya es sostener esa y habitar esa nueva versión para ya en un tiempo, porque todo es procesual, nada se da de un día para otro, pueda yo crear una nueva realidad en mi vida sostenible y que esa versión ya sea la gran mayoría del tiempo y no automáticamente aparezca la vieja versión, ¿no? Y, A, y a esto me, traerme de nuevo el auto boicot. Y esto me encanta que lo traigas a colación, porque aquí es donde realmente a veces está la disposición de ver qué está pasando, déjame integrar esto, déjame eso, y muchas veces nos quedamos en el proceso y realmente lo que toca en la integración es sostener eso que ya vimos. Entonces ya no necesitamos, o sea, quedarnos aquí en el proceso, toca la acción coherente, habitarnos, Ujú. sostenernos desde esa verdad, que no es tan fácil realmente, porque No, viene mucho esas distintas versiones nuestras todavía van saliendo a colación. Entonces se requiere un espacio de, sí, de integración y de un proceso de podernos habitar. Aquí sí, aquí entra toda la palabra completa de amor propio y decir, aquí estoy integrando esta nueva versión y desde aquí me quiero mover, ¿no? Así uno vaya un pasito para atrás, dos para adelante, un pasito para atrás, dos para adelante, ¿no? claro, y aparte reconocer de que, a ver, tener paciencia y esto, ¿no? Amarte en el proceso. Ahora que lo viste y que lo entendés y sabes que podés hacer algo, bueno, no queramos también autoexigirnos como nos exige el mundo, que mañana ya, ay, listo, ya lo vi, ya cambio, listo. No, tampoco funciona así. Es un proceso y me tengo que amar en ese proceso y decir, no lo estaba haciendo tan mal, solo que no lo podía ver. ¿No? Y ahora me acepto. Y sé que esta versión también necesita tiempo para respaldarse y realmente tener esa integración, esa coherencia para que, por lo menos cuando a mí se me presenten las nuevas oportunidades, yo pueda elegir. ¿Esto va conmigo o esto no? No tengo nada que perder. Yo soy así, esto es lo que quiero, tampoco egoicamente, ¿no? Sino desde el amor propio. Es decir, yo valoro mi energía, valoro lo que soy y valoro lo que tengo para dar. Lo tuve que aprender a las patadas, como diríamos acá en la Argentina, sí, bueno, listo. Pero ya de ahora decido hacerlo con tranquilidad, con paciencia, nadie me apura, nadie me exige nada. Y esto yo lo aprendí desde el coaching, es que la realidad no es así tal cual como nosotros la vemos, porque todos lo vemos desde nuestra emocionalidad. Por eso es, baja un poco el cambio, tranquilízate y sabe que a vos te está interviniendo en tu emocionalidad lo que estás viendo y quizás no es tan así. Nos pongamos, paremos un poco y analicemos también. Claro, es nuestra percepción. Me encantó la palabra que usaste, elegir, que podamos elegir cómo y qué queremos hacer y qué no poder traer a nuestra vida. ¿Qué hubiese, viéndolo en retrospectiva, Adri, qué Sí, hubiese hecho Adriana diferente si hubieses hecho algo yo creo diferente? que no lo hubiera hecho nada distinto porque todo eso me llevó a que ser la que soy ahora. Sí, pequeño detalle, eh, procrastiné mucho tiempo, Ujú. me costaba tomar acción, soy más del mundo de las ideas que de la materia, entonces me costó bastante tomar acción. Pero como dijo mi abuelo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ese es un dicho también ya muy conocido, si lo estás viendo ahora, ¿no? Si te estás dando cuenta ahora, y encima tenés el tiempo y la carga energética disponible para hacerlo, ¿por qué no lo haces? ¿No? Me costó muchísimo eso sí cambiaría, quizás el orden de las cosas no, porque es lo que me tocó vivir y lo que me tocó vivir me trajo a hoy a este lugar.
¿no? Total. Quizás lo hubiera hecho más rápido, pero eso tiene que ver con la procrastinación, ¿no? Entonces, es algo que también trabajo mucho en mis mentorías, el hecho de tomar acción y no dejarse estar, porque el auto boicot lo vamos a tener siempre. El tema es cuánto tiempo vos querés estar en el auto boicot y saber que no podés retardar lo inevitable, que es el cambio. Claro, lo que estamos es retardándolo realmente, pero está ahí y cada vez entonces va con más resistencia. Entonces mejor flojitas y cooperando. Tal cual. Ah, Y miedo vas a tener siempre, ah, ah, totalmente. porque es lo Adri, desconocido, tal vamos a cual. cerrar con esta Sí. frase de nuevo, que lo digan todas, que se lo repitan, por favor, díganlo, es yo soy quien yo soy y es suficiente. Y empezar desde ahí a verte, a reconocerte, a buscarte, a encontrar esos para qué, el propósito de cada una de esas situaciones, pero no es nunca para destruirnos. O sea, no es desde ahí que la vida lo hace, es realmente para que salga, para que nos podamos ver desde otra percepción, con otra mirada. Mil gracias por este tema que nos toca a todas, de verdad nos toca a todas, impacta todos los ámbitos de nuestra vida, todas nuestras relaciones y sobre todo ese diálogo interno, esa relación de yo con yo. Entonces, te dejo Tal el cual. cierre acá. Mil gracias por estar. Bueno, gracias a vos, Janet. Gracias a todas las mujeres y personas que se están sumando a esta movida y a esta conexión entre mental y emocional que estamos teniendo, porque es así, ¿no? O sea, estamos unidas mentalmente y cada vez la humanidad nos va llevando más a eso. Entonces, nos potenciemos, todos tenemos algo para dar y que me hayas dado esta oportunidad y este espacio para que ser escuchada y también tener la oportunidad de escuchar a otras es grandioso y me siento muy honrada y gracias, muchísimas gracias. Una red frecuencial, todas juntas nos vamos, tú sabes, elevando la frecuencia. Mil gracias, Adri. Gracias, gracias, gracias. No se trata de sanar solo para sentirte mejor, que eso es bastante. No, se trata de convertirte en la mujer capaz de sostener la vida, el liderazgo, el negocio que realmente deseas construir. Si estás en ese momento que sabes que necesitas priorizarte sin culpa, reconoces patrones que ya no quieres repetir o sientes que emocionalmente te sigues abandonando cuando intentas crecer, escribe la palabra eleva y empieza a construir la estructura interna que necesita la mujer que quieres ser para liderar su vida, su negocio desde un lugar más estable, soberano y coherente. Su vida, su negocio, esa mujer que quiere ser. Gracias por tu presencia, gracias por tu frecuencia, gracias por ser parte de MC en Red. A la próxima.